no tenemos las mismas reglas, habrá quienes sean más competitivos que quienes sí ponemos ciertos límites al uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, a mí me preocupa, y mira que yo puedo admirar a algunas de las personas que están liderando este movimiento a favor de la IA, pero creo que tenemos que tener especial cuidado sobre cómo se hace ese uso. Así que, como digo, a lo largo de la intervención lo vamos a ver un poquito. Pues ya está, listo. Pues puede empezar cuando quiera. ¿Vale? Muy bien. Bueno, lo primero, dar las gracias a Diego Hurtado, no solamente presidente de SECO, sino, como él bien ha dicho, nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, por lo tanto, un amigo. Tuve la suerte y tengo la suerte de participar en prácticamente todas las semanas en los webinarios que organizan SECOT para Andalucía Emprende, y en uno de ellos pues me invitaron a que pudiera yo compartir un poco pues aquellas cosillas que yo voy aprendiendo y que voy aplicando en mi día a día realizadas con herramientas como puede ser ChatGPT, que es en la que nos vamos a basar principalmente en esta charla de esta tarde. Como he dicho, me gustaría de verdad, de corazón, que pudierais escribir en el chat todas aquellas cosas que se os vayan ocurriendo. Yo voy a lanzar preguntas, porque todo esto se va a poder enriquecer con vuestras visiones también y vuestras aportaciones. Como yo he dicho antes, yo voy a contar un poco cuál es mi visión de todo esto, y lo chulo, lo interesante es que podamos hacer aquí un debate enriquecedor, contando, pues, como digo, con vuestras propias experiencias y vuestras propias inquietudes y pareceres, ¿vale? Por lo tanto, aquí no hay ningún experto hablando a este lado del micrófono, sino una persona pues, que le gusta la tecnología de hace muchísimos años, y que hace un año y pico pues, empezó a utilizar ChatGPT primero como un buscador, como prácticamente todo el mundo, y actualmente pues, ya le doy un poquito más de caña y creo algunas herramientas para mi día a día, no solamente profesional, sino también personal, que eso es lo positivo de todo esto. Bien, estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ¿no? Se ve perfectamente. Sí, perfecto, ¿vale? Si hay algún fallo o lo que sea, me avisáis, me paráis, ¿vale? Porque hay veces que puede ser que haya algún problema en la transmisión, ¿vale? Bueno, mi objetivo en el ratito este que vamos a pasar es triple, ¿vale? En primer lugar, concienciaros un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Que todo está yendo muy, pero que muy, muy deprisa, ¿vale? Pero que no es algo que esté pasando actualmente. El cambio no es algo que llevemos 10, 15, 20 años sufriéndolo, sino que es algo que viene desde hace ya muchísimo tiempo. Incluso yo diría que esa velocidad empezó a ser cada vez más pronunciada a raíz de la primera revolución industrial. Luego vamos a hacer un pequeño recorrido en este sentido. Por lo tanto, concienciarnos de que ese cambio viene produciéndose desde hace tiempo. Concienciaros para que tengáis la oportunidad de reflexionar tanto conmigo en el día de hoy como con vosotros mismos y con otras personas, ¿vale? Cuando habléis de este tema. Porque, como he dicho, el cambio es inevitable. Por más que no queramos aceptar lo que está sucediendo, esto no va a cambiar. Y esto, como os he dicho antes, va muy deprisa. Yo recuerdo en Navidad, cuando estuve examinándome del máster en inteligencia artificial que he estado haciendo con la Escuela de Negocios Big School y la Universidad Isabel I de Madrid, le comentaba a mi mujer que yo, que estoy un poco metido en este mundillo, como digo, como eterno aprendiz, me siento abrumado por todo lo que está sucediendo, porque precisamente en Navidad hubo el anuncio de muchas novedades en torno a los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o como Gemini de Google, y realmente veía que esto iba demasiado deprisa. Por lo tanto, como digo, invitaros también a esa reflexión, a que compartáis esa reflexión y que entre todos podamos dar una respuesta a cuál puede ser nuestra estrategia para abordar el cambio que se está produciendo. Y por último, concienciaros, reflexionar para que toméis acción. Que no solamente se quede esto en estar aquí un ratito conmigo, debatiendo, charlando, compartiendo inquietudes, sino que realmente os inspire para que digáis, bueno, ya que Víctor me ha contado todo esto, voy a ver qué puedo hacer si utilizo la versión gratuita de ChatGPT, ¿vale? Y si a partir de ahí veo que esto puede tener sentido y que realmente me ayuda en mi trabajo, pues voy a utilizarlo, ¿vale? Por lo tanto, que tomemos acción después de que charlemos este ratito, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco los puntos que vamos a recorrer durante este tiempo, pero antes quiero
invitaros a que hagamos un viaje en el tiempo, ¿vale? Vamos a tener de piloto a Marty McFly y a Doc de copiloto, nosotros vamos a estar detrás y vamos a hacer un viaje no al futuro, sino al pasado, más o menos a principios del siglo XX, porque no sé si sabíais que aproximadamente solo sobrevive el 1% de los trabajos que había a principios de ese siglo, ¿vale? Os voy a poner algunos ejemplos de los trabajos que había durante el siglo XX y me gustaría de verdad que pusierais en el chat si alguno o alguna de vosotras conocíais este trabajo, si lo habéis visto en vuestros pueblos, incluso habéis tenido algún familiar que se dedicara a eso, o incluso si sabíais qué es lo que se hacía con esos trabajos. Vamos a empezar con el de pregonero. No sé si alguien sabe o lo que hace, si es que existe todavía, o hacía el pregonero, porque es verdad que pregonero sigue habiendo, pero el rol que juega un pregonero o una pregonera hoy en día no es el que había antes. Un pregonero era una persona que lo que hacía era dar aquellas noticias, compartir aquellas noticias más relevantes sobre un pueblo, una comarca, un territorio. Iba con su campana, se iba a la plaza del pueblo y allí pues compartía, como digo, esa información. ¿Hoy en día sigue habiendo pregoneros? Pues me podréis decir que sí. Cuando vamos a una fiesta popular de algún municipio, pues sabemos que suele haber la persona que da el pregón de la fiesta. Pero si os dais cuenta, ya no se trata de un puesto de trabajo como tal, sino que es alguien o bien de ese pueblo, o bien que es relevante para ese pueblo, porque haya hecho algo, y suele compartir unas palabras durante las fiestas, como digo, con toda la gente, ¿no? de allí del pueblo. Por lo tanto, el rol del pregonero ha cambiado en la actualidad. Vamos a ver otro puesto de trabajo que había, que quizás este no lo conozcáis. Si lo conocéis, por favor, ponedlo en el chat y que Diego me frene, porque me haría ilusión. Es el de cenachero. Aquí en los cenacheros vemos a dos cenacheros. Son estos chavalines, ¿vale? Este chico, que veis con los brazos en jarra, ¿vale? Y vemos aquí que sujetan con una cuerda una especie de cesto, ¿vale? Y aquí tenemos la otra cesta. Y esta cesta se le llama cenachas, o se le llamaba cenachas. Por eso se llama cenachero. Y aquí tenemos a otro chaval que también cenachero con su cesta. ¿Qué es lo que veis que aparece en la cesta o en la cenacha? ¿Qué transportaban? No sé si sois capaces de percibir el detalle de lo que transportaban. Pues Pescado. Efectivamente. Me encanta que intervengáis de esa manera. Hacedlo, de verdad, no tengáis reparo en desactivar el silencio y poder decir lo que es. Era pescado, efectivamente. ¿Por qué? Porque estos chavalines lo que hacían era repartir el pescado por el pueblo, porque antes no había nevera, no había lonjas, no había pescadería y por tanto el pescado tenía que venderse lo más rápido posible. Por lo tanto, este puesto de trabajo pues ya no existe, ya ha dejado lugar, como digo, a labores como la de los pescaderos, ¿vale? Otro trabajo, el sereno. Este quizá a los que somos un poquito más mayores y peinamos canas, este seguramente nos sonará. ¿A alguien le suena lo que hacía el sereno? Que lo diga, que intervenga. ¿Qué hacían los serenos? Hasta hace no mucho hemos tenido Abrir serenos. las puertas. Abrir las puertas, efectivamente. ¿Qué más? Y encender luces. Efectivamente, encendían las luces. Muy bien. ¿Y algo más? Decían las horas. No sé si os acordáis. Las 7 de la tarde y sereno. Antes no había relojes. Por lo tanto, estas personas iban paseando por las calles de una ciudad y lo que hacían era dar la hora, hacían la iluminación, lo que era el encendido y apagado de la iluminación, utilizando estas varillas y estos candiles, ¿vale? Porque antes no se usaba electricidad, sino que se usaba en la mayoría de las ciudades que no había llegado la electricidad, se usaba aceite y de esa manera mantenían las luces encendidas cuando tocaban y las apagaban por la mañana. Pero también, como bien han comentado al inicio, tenían copia de algunas de las llaves de los portales de algunos edificios. Porque antes las llaves, imaginaros, las llaves eran gigantescas. No sé si habéis visto las llaves de los portones de las casas de nuestros abuelos, eran muy grandes, a no ser que se hayan cambiado, ¿vale? Y esas llaves, pues no era fácil tener distintas copias o hacer una copia, y tampoco era muy cómodo tener que llevar una llave tan enorme, ¿no? Entonces los serenos pues tenían una copia de algunos de estos edificios y a aquellos vecinos que los conocían, pues le abrían la puerta, ¿vale?
Bien, otro más. Vadeador. ¿Qué hacía el vadeador? A ver si alguien lo sabe. Este es complicado. Bueno, pues aquí tenéis a un vadeador. Y si os fijáis, ¿qué es lo que lleva? Lleva unas botas altas. ¿Por qué? Porque ¿qué hay aquí? Agua. Pues los vadeadores lo que hacían era ayudar a otras personas a cruzar por algunos sitios donde había agua, o donde había algún riachuelo, o donde había algún río, pero no con mucha agua, y lo hacían bien transportándolos en un coche, en un vehículo de aquella época, en un burro, incluso a cuestas, ¿vale? No sé si a bomborombillos, para quienes sean de Jaén, quien no sea de Jaén, bomborombillo es poner las piernas por aquí colgando, ¿vale? Y te cogen así, pero deciros que ayudaban, había un puesto de trabajo para ayudar a las personas a cruzar todas estas zonas con agua, ¿vale? Colchonero, otro puesto de trabajo que yo he visto en la casa de mi abuela en Sorihuela de Guadalimar. Aparte de ser los seguidores del Atlético de Madrid, que también se le llama colchonero, ¿qué hacían los colchoneros? Venga, ¿alguien lo sabe? Tendrá que ver con los colchones, digo yo. Hombre, claro, Con se los supone colchones de que lana. recogían colchones. Por ahí. Recogían los colchones, pero ¿qué hacían con los colchones? Vadear la lana, vadear la lana. Rizaba la lana. Efectivamente, efectivamente, muy bien. Los colchones con el uso se apelmazaban, se hacían bolas. Y eso con el paso del tiempo pues era súper incómodo dormir ahí. Yo dormía en colchones de lana, que supuestamente estaban bien, y eso era incómodo de narices. No es como los de muelle, porque de hecho una vez, cuando ya pruebas los de muelle, ya los de lana no los quieres para nada. Pero digamos que aquí sacaban la lana apelmazada, le daban con esa vara, como bien dicen, la vadeaban, y la desapelmazaban para que pudieran volverse a meter de nuevo en el colchón, se cosía el colchón, o si tenía botones se abotonaban, y ya se supone que el colchón estaba listo para utilizar de nuevo durante unos días, ¿vale? Y por último, otro trabajo que también he visto yo en el pueblo de mi madre, en Sorihuela. Ramoni era la operadora de Sorihuela de Guadalimar, además es la madre de uno de los compañeros también de Andalucía Emprende, del CADE de Villacarrillo por entonces, y ahora está en un CADE de Málaga. ¿Qué hacía la operadora? Seguramente lo habréis visto en Las Chicas del Cable, en esa serie. ¿Qué hacía la operadora? Comunicar a otras personas, vamos, a hacer un enlace, ella era el enlace de una persona a otra, ¿no? Para poder comunicarse. Efectivamente, muy bien. Como veis, conectaba con un cable, digamos, dos agujeritos, digamos que cada agujerito era un número de abonado, y los conectaba con un cable para que pudieran hablar entre sí. Obviamente esto tenía sentido cuando había pocos números, y en aquella primera época pues, los que tenían teléfono pues eran unos privilegiados y se podía conectar mediante un cable. Ya aquello quedó en desuso totalmente, pero fijaros este puesto de trabajo tan curioso y tan necesario para que pudiéramos hablar dentro de nuestros pueblos. Bien, deciros que a comienzos del siglo XIX, aproximadamente 1810, 1815, un grupo de artesanos ingleses a los que se le conocía como luditas comenzó a destrozar los telares industriales que habían llegado porque, según ellos, iban a acabar con su medio de vida. Surgió de esta manera el ludismo, ¿vale? El ludismo era un movimiento social que se oponía a la introducción de maquinaria moderna en el proceso productivo. Del sector industrial textil pasó hasta el campo, cebándose en este caso con las máquinas trilladoras porque eran capaces de desarrollar diversas tareas agrícolas de forma automatizada. Deciros que este movimiento... Desapareció la presentación, Víctor. ¿Ha desaparecido? ¿Ahora se ve? Ahora. Sí, es que a veces pasa, no sé por qué. Bueno, Sí, como ahora decía, sí. este movimiento se acuñó con el nombre de ludismo en honor a Ned Ludd. Otra vez se ha desaparecido. Otra vez ha desaparecido. Otra vez. Sí. Vale, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo por si se resolviera el problema de esta manera. Vamos a verlo. A ver ahora. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, bien. Ahora no. Sí, no, he cambiado de pantalla sin querer. Ahora Bueno, sí. como decía, este movimiento se denominó ludismo en honor a Ned Ludd, de quien se dice fue el primer artesano que inició estas revueltas sociales. Sin embargo, hay historiadores que han estudiado este tema y piensan que Ned Ludd como tal no era el nombre de nadie, sino que fue un nombre ficticio que se utilizó
para, digamos, simbolizar o reflejar este movimiento social, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? No sé si os suena de algo esta situación, es decir, personas que se enfadan muchísimo con la tecnología Toda porque la presentación, Víctor, no se ve ahora nada. Víctor, ¿no? no se ve nada. No, a ver ahora. Sí, Ahora. como decía, no sé si os recuerda de algo esta situación, es decir, personas que se enfadan muchísimo porque piensan que la tecnología le va a quitar el trabajo. ¿Os suena de algo ese comportamiento de miedo hacia la tecnología, de oponerse al uso de la tecnología porque nos van a quitar el trabajo? ¿Os suena de algo? Sí. Sí. ¿A qué os suena? Hay trabajos que ya se quitan por alguna máquina y a lo mejor ya no necesitan, por ejemplo, para una, ¿cómo diría yo? En el tren ya Sí. no está el típico que le das el dinero y tal. En algunos sitios están las máquinas, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, pues todo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Tenemos miedo de que las máquinas nos quiten el trabajo porque sean capaces de automatizarse determinadas tareas que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, con esto quiero deciros que no tengáis miedo ni os sintáis mal por el hecho de tener miedo, porque es normal. Es un sentimiento, es una sensación lógica. El cambio se está produciendo de forma muy rápida, de manera que nosotros lo que sucede es que la realidad, cuando nosotros estamos viviendo una situación, lo hacemos de una forma lineal. Sin embargo, el cambio se produce de una forma, por lo menos al principio, exponencial. Y eso hace que no entendamos por dónde nos vienen las tortas, que no sepamos interpretar qué es lo que está pasando. Sin embargo, es importante que no nos enfrentemos a dicho cambio porque, como os he dicho, es imparable. Es como intentar ponerle puertas al campo. ¿Y por qué pensáis que está sucediendo esto? Pues ya lo hemos dicho, uno de los factores es la tecnología, pero el otro es la globalización. ¿Alguien sabe definir qué es la globalización? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo o que el mundo es cada vez más global? ¿Qué es la globalización? La interconexión sin fronteras, como Internet, por ejemplo. Efectivamente, la globalización es un movimiento, ¿vale? Un movimiento socioeconómico, cultural, demográfico, y lo voy a decir más fácil todavía, que más o menos nos viene a decir que lo que pasa en una parte del mundo, tarde o temprano, directa o indirectamente, en mayor o menor medida, va a afectar al resto del mundo, ¿vale? Fijaros, si no, lo que supuso todo lo que tiene que ver con el coronavirus. En cuestión de días o semanas, se puso todo el mundo patas arriba. Por lo tanto, ese auge de la tecnología y la hiperconectividad que decía el compañero, provocada por esa globalización, hace que los cambios que se ven muy lejos a priori se puedan producir en cuestión de días en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, las empresas deben de ser conscientes de que la globalización está cambiando el tablero en el que nosotros jugamos, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista empresarial. Digamos que nuestro nicho de mercado, cuando nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos tenían un establecimiento o tenían una profesión, digamos que se movían o bien en el pueblo, incluso en el barrio, o en la comarca, o como mucho a lo mejor en la provincia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Potencialmente nos podemos mover en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, ese tablero de juego es enorme. Pero no solo ha cambiado el tablero de juego, también ha cambiado por completo las reglas de juego. Fijaros, si no, cómo ha cambiado nuestra manera de compra, la forma que tenemos de comprar a través del comercio electrónico. ¿En qué momento comprasteis por primera vez en Internet? ¿Teníais la misma confianza en aquella época o actualmente tenéis más confianza? No sé, me gustaría que dijerais en qué momento, ¿cuándo fue la última vez que comprasteis por Internet? ¿Alguien ha comprado algo hoy o ha reservado algo hoy? Mira, Sara ha levantado la mano. ¿Y cuándo fue la primera vez que compraste, Sara? Uf, hace ya años. Muchos años, ¿verdad? Pues Sí. fijaros, yo la primera vez que compré algo fue en el año 2000.
me compré una cámara de fotos digital de 1,3 megapíxeles. Claro, que cámara que hoy en día pues no hace fotos ni hace nada, porque eso era una porquería. Pero claro, en aquella época era de lo más que había. Fijaros, en el año 2000. Y claro, para mí fue un hito importante, porque yo decía, madre mía, que estoy comprando algo que yo no he visto, que yo no he tocado, a alguien que no sé ni quién es. Entonces, realmente, al principio, pues había su reparo en poder hacer este tipo de compra, pero luego, con los años que ha pasado, estamos súper acostumbrados a utilizar el comercio online para adquirir cualquier tipo de producto o de servicio. Y como digo, también tenemos nuevos competidores en este juego. Y cuando hablamos de competidores teniendo una empresa, estamos hablando de empresas competidoras, ¿vale? Pero también estamos hablando de clientes. Por lo tanto, no solo hay que ver los riesgos, sino también tenemos que ver las oportunidades. Por lo tanto, para que las empresas sigan siendo competitivas, tienen que aumentar su producción, tienen que ser más innovadoras, incluso tienen que ser disruptivas, ¿vale? Bien, vamos a hacer aquí un pequeño repaso de las revoluciones industriales por las que hemos ido pasando desde el siglo XVIII. La primera revolución industrial empezó aproximadamente entre 1760 y 1780. Ya sabéis que fue gracias a la invención de la máquina de vapor de James Watt, ¿vale? Esto propició poder utilizar el poder de tracción de ese vapor de forma controlada para mover máquinas, y eso provocó, pues, imaginad, una revolución que no solamente afectó a nivel industrial o empresarial o laboral, sino que también a nivel social. Hubo una huida hacia las fábricas de forma masiva por parte de los hombres, con todo lo que ello implica y ha implicado hasta la fecha, ¿vale? Segunda revolución industrial, pues se sitúa aproximadamente entre 1850 y 1914. ¿Por qué pensáis que paró en 1914? ¿Qué sucedió ese año? A ver si alguien... La Primera Guerra Mundial. Efectivamente. La Primera Guerra Mundial, como pasó con prácticamente todo, lo paralizó, pero deciros que en esta segunda revolución industrial fue gracias al gran desarrollo y a la expansión de la electricidad y también a la cadena de montaje. Ya sabéis, toda aquella historia de Henry Ford con el sector de la automoción, ¿vale? Por tanto, tuvimos que esperar a que pasara no solo la Primera Guerra Mundial, sino también la Segunda y luego las secuelas, porque siempre ya sabéis que detrás de una guerra, y nada menos que dos, pues siempre se necesita un periodo más de recuperación, y no fue hasta los años 60-70 cuando surgió la tercera revolución industrial, y en este caso fue gracias a la automatización, o sea, a las computadoras y a la aeronáutica, al internet y a la robótica. Estas cuatro tecnologías propiciaron, como digo, una tercera revolución que nos permitió entrarnos ya de lleno en el mundo de internet, porque deciros que internet no nos lleva poquito con nosotros, a lo mejor nosotros podemos llevar unos años conectados a internet. Yo recuerdo, si no me fallan las cuentas, creo que fue en el 97 cuando me conecté a internet por primera vez en mi casa, pero internet lleva muchos años, ya que fue utilizado por el ejército, como casi todas las grandes tecnologías, y esto es algo que se está utilizando desde hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, fue hasta el final del siglo XX cuando estuvimos viviendo esta tercera revolución industrial. Y actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde la hiperconectividad, ya sabéis, Bluetooth, Wi-Fi, 5G, que en 2 o 3 años vamos a pasar ya al 6G, unido, pues, por lo tanto, al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial, pues está provocando, pues, los cambios en los que nos estamos encontrando en estos momentos. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería la quinta revolución industrial? ¿Quién pensáis va a ser el protagonista de esta quinta revolución industrial? ¿A alguien se le ocurre? ¿Criptomonedas? Bueno, las criptomonedas a través de la blockchain es una de las tecnologías que está desarrollándose en la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos, pero va a ser un salto evolutivo de la inteligencia artificial. En este caso, lo que se denomina superinteligencia artificial, ¿vale? El momento en el que se suceda, ¿vale?, se le va a denominar el momento de la singularidad tecnológica, ¿vale? Deciros que la superinteligencia artificial es ese momento en el que la IA nos va a superar en todas aquellas cualidades que son propiamente del ser humano, como puede ser el aprendizaje o la toma de decisiones, ¿vale? Al igual que lo hace un ser humano.
¿En qué momento se va a producir? Pues aquí os dejo una interrogación, porque cuando empezó a hablarse de esto, que fue a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se pensaba que podía llegar en el año 2050. Pero desde hace 2 años, en el 2050 se ha rebajado al 2035, hace unos meses hemos bajado al 2030 y hace unos días, no sé si habéis dado cuenta, y de hecho a colación de la primera pregunta que habéis hecho, el famoso ya proyecto Stargate va directo para conseguir la superinteligencia artificial. Se han unido varias empresas muy potentes, quien pone el dinero, quien pone el conocimiento y quien pone la tecnología, para poder llegar a esa superinteligencia artificial que, como os digo, va a ser un cambio drástico de la sociedad tal y como la conocemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un repaso muy cortito, muy breve, de la historia de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no lleva con nosotros 10, 15 o 20 años, lleva muchísimo más tiempo. En primer lugar, se dice que el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing, ¿vale? Fue el pionero también a la hora de desarrollar los primeros ordenadores, ¿vale? Y en este sentido... Esto recupera la sí, ahora. Sí, vale. Y en este sentido deciros que Alan Turing lo que dijo fue que una máquina puede ser considerada inteligente, ¿vale? Y le pongo las comillas si no me habéis visto, si es capaz de, en una conversación con ella, ser indistinguible con un ser humano. Es decir, si nosotros, hablando con una inteligencia artificial, no sabemos si es un ser humano o una máquina, significa que esa máquina ha pasado el test de Turing, ¿vale? Bien. Os recomiendo en este sentido, no sé si la habéis visto, una película que se llama The Imitation Game, o el juego de la imitación sería la traducción, pero creo que en España se llamó Descifrando Enigmas, que es precisamente cómo Alan Turing con su equipo crearon la máquina BOM para precisamente descifrar los códigos del ejército nazi, y eso supuso que el fin de la Segunda Guerra Mundial pues terminara 2 años antes de lo que estaba previsto. Por lo tanto, ahorró muchísimas pérdidas de vida, ¿vale? Por lo tanto, recomiendo, como digo, esa película. Bien, ¿cuándo surgió el término de inteligencia artificial? Pues fue precisamente en la conferencia de Dartmouth. Digamos que fue este momento en el que se reunieron todos los que eran expertos en esa materia, le pusieron nombre y fue cuando ya se bautizó la IA como una disciplina propia, ¿vale? Como un campo de estudio. Y fue en ese momento cuando se empezaron a acuñar las bases de la inteligencia artificial tal y como la conocemos, ¿vale? Durante las próximas décadas, en los años 60 y 70, comenzaron a desarrollarse lo que son las primeras redes neuronales, ¿vale? En este sentido, deciros que fueron los primeros intentos de crear sistemas que pudieran tomar decisiones como hacen los seres humanos, ¿vale? Y fue en los años 80 y 90 cuando surge uno de los conceptos que lo cambiaron todo, que fue el Machine Learning, ¿vale? Fue un cambio de enfoque y en este caso las máquinas podían aprender por sí solas, ¿vale? De hecho, Machine Learning se traduce como aprendizaje automático. Y es precisamente en la actualidad cuando empiezan, ya durante el siglo XXI, empieza a desarrollarse y ya actualmente estamos ya a un nivel en el que estamos pasando de los transformers, que es como se llama la arquitectura que utilizamos los modelos de inteligencia artificial, y ya se está estudiando una nueva arquitectura que se llama Titanes, lo digo para que os vaya sonando, es cuando empezamos a utilizar ya Deep Learning de una forma muchísimo más desarrollada, permitiéndonos fabricar modelos de inteligencia artificial generativos, como son los que estamos utilizando actualmente, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que llevamos 68 años para 69 con la inteligencia artificial en nuestra vida. Lo que pasa es que, evidentemente, solamente aquellos expertos y expertas en la materia que se han dedicado a investigar estas cosas se pueden considerar expertos. Por lo tanto, quien nos diga que es experto en inteligencia artificial, si no es alguno de estos científicos, dudad realmente de que lo sea, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos conceptos, ¿vale? La inteligencia artificial es, digamos, una rama de la informática que busca crear sistemas que son capaces de realizar... que son sistemas capaces de realizar tareas, ¿vale? Que son propias del ser humano, como es la capacidad de aprender o la capacidad de analizar para poder tomar decisiones, ¿vale? Eso sería el término
de inteligencia artificial y su relación con la informática. Otro de los conceptos interesantes es el de inteligencia artificial generativa, que es precisamente el tipo de inteligencia artificial que utilizamos con ChatGPT, ¿vale? Lo que sucede en este caso es que a través del estudio y el análisis de muchísima información que se ha metido en ese modelo de inteligencia artificial, pues este modelo tiene la capacidad de crear nuevo contenido. Es decir, no estamos hablando de que copia un contenido y lo pega cuando, por ejemplo, crea una imagen, sino que esa imagen es totalmente nueva, genuina. Por lo tanto, aquí ya surge el debate, sobre todo aquellos creadores de contenido o aquellos artistas, de cuando hablamos de música creada con inteligencia artificial o algún vídeo o alguna imagen. Hay quienes piensan que están plagiando porque están utilizando toda esa información, todos esos archivos que han servido para su entrenamiento. Pero yo también le hago la misma pregunta. Cuando un artista, y ojo, yo toco el piano, no sé si detrás habéis visto antes mi piano, cuando nosotros aprendemos una disciplina, un arte de este tipo, también utilizamos la música de otros. Y cuando componemos, hemos utilizado en cierto modo la inspiración de los temas que hemos escuchado. Por lo tanto, ¿dónde está la frontera? De ¿Cuál es la frontera de qué consideramos plagio y qué no? A ver, un momentito, silencio, que aquí estaba hablando una persona, ¿vale? Por lo tanto, la inteligencia artificial generativa nos permite crear texto, imágenes, vídeo, también código de programación, sonido, etcétera, etcétera. Y como digo, genuino y original, ¿vale? No es un copia y pega. Bien, inteligencia artificial general es ese momento en el que la capacidad que tiene el modelo de inteligencia artificial supera todas las competencias del ser humano, ¿vale? Estamos hablando de creatividad, estamos hablando también de análisis de datos para la toma de decisiones, estamos hablando también de la capacidad de aprender. Por lo tanto, el momento en el que se iguala la IA al ser humano es ese momento en el que se consigue, como hemos dicho antes, la singularidad tecnológica y el momento de la inteligencia artificial general. De manera que la superinteligencia artificial sería el momento, como hemos dicho antes, en el que la IA nos supera en todas esas capacidades. Pero no solamente nos supera, sino que también va a desarrollarse por sí misma y a tomar decisiones por sí misma, con todo lo que ello implica. Por lo tanto, fijaros, y volviendo a la pregunta del inicio, ¿me preocupa o qué pienso de que Trump esté liderando ese proyecto Stargate sabiendo de qué manera piensa este político? Pues evidentemente a mí me preocupa, ¿vale? Porque pienso que en este debate, en esta decisión deberíamos de estar todos incluidos, porque evidentemente las decisiones o las consecuencias de su uso nos va a afectar a todo el planeta. Bien, bueno, el concepto de Machine Learning ya lo hemos explicado antes, el de Deep Learning, por lo tanto no vamos a dedicarle más tiempo. Chatbot. Pues los chatbots es un tipo de inteligencia artificial que en este caso nosotros lo que hacemos es meter en ese chat una instrucción, lo que se llama un prompt, y nos va a generar un contenido. Ese contenido puede ser o bien un texto, una imagen, un vídeo, etc. ¿Qué pasa? Los chatbots se llevan utilizando de hace tiempo. Lo que pasa es que antes se utilizaban en aquellas empresas para poder atender a sus clientes. Lo que pasa es que la respuesta realmente no tiraba de un modelo de inteligencia artificial, sino de lo que se llama un árbol de decisiones. Es decir, ese programa informático tenía una serie de instrucciones. Pues mira, si pregunta por el horario del negocio, aquí tiene la información. Y entonces cogía y pegaba y ofrecía esa respuesta, tal cual. Y así con todas las cosas que le íbamos preguntando. Ahora ya no. Ahora sí que es verdad que tira de un LLM o un modelo de inteligencia artificial generativa como puede ser ChatGPT, ¿vale? Bien, el prompt engineering. Primero vamos a hablar qué es el prompt. El prompt es la instrucción, lo que nosotros escribimos en el chat. Y al hecho de escribir es lo que se le llama prompting, ¿vale? O promptear. Ya sabéis que muchas veces nos gusta castellanizar aquellos términos que son ingleses o anglosajones, pero sería el prompting, es lo que se dice promptear, ¿vale? El hecho de escribir prompt. ¿Y qué sería, por tanto, el prompt engineering? Pues es esa manera que tenemos de escribir esas instrucciones, por lo tanto estamos hablando de esas técnicas que nos ayudan para que el resultado que nos muestre el modelo de inteligencia artificial sea el que nosotros queremos.
¿vale? Entonces hay una serie de truquillos, por decirlo de alguna manera, que si nosotros seguimos esas pautas vamos a obtener un mejor resultado. Deciros en este sentido que pienso que el prompt engineering es una disciplina que tarde o temprano los propios modelos de inteligencia artificial van a venir ya de serie. Es decir, cuando nosotros prompteemos, ellos mismos van a mejorar el prompt para que sea más adecuado. A lo mejor nos harán preguntas para que sepa el modelo de inteligencia artificial exactamente, de forma más precisa, qué es lo que queremos, pero yo creo que no va a ser tan necesario el ser ingenieros de prompts en el futuro, ¿vale? Bien, el Custom GPT. El Custom GPT o los GPT personalizados es como una versión, ¿vale?, reducida de, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial como puede ser ChatGPT, pero que en lugar de utilizar toda esa base de datos, toda esa información que hemos utilizado para su entrenamiento, lo que hacemos es acotarlo a una base de conocimiento concreta, de manera que se va a limitar a tomar información de esa base de conocimiento y, por tanto, va a estar limitada su actuación a una serie de tareas concretas, ¿vale? Por lo tanto, sería como una versión chiquitita de lo que sería un GPT, ¿vale? Bien. ¿Qué es el sesgo en la IA? ¿Por qué es importante tener en cuenta el sesgo en la IA? Tener en cuenta que todos los modelos de inteligencia artificial han utilizado documentos a mansalva, miles, millones, trillones, billones, una barbaridad de documentos para su entrenamiento. Y esos documentos han sido elaborados por personas. Y las personas tenemos sesgos. Por lo tanto, la respuesta que nos puede dar un modelo de inteligencia artificial puede contener ese sesgo. Por lo tanto, os voy a poner luego más adelante un ejemplo, precisamente en este sentido, para que veáis qué importante es que nosotros tengamos en cuenta el sesgo que puede generar la IA. Y no estoy hablando de las alucinaciones, que es otro tema importante, que es que el modelo de inteligencia artificial, como no sabe callarse, siempre tiene que ofrecer una respuesta. Si ve que algo de lo que pueda decir tiene sentido para él, te lo va a soltar. Y a veces eso que te suelta no es cierto, ¿vale? No estoy hablando de las alucinaciones, estoy hablando de que una respuesta esté cargada de algún tipo de sesgo, ¿vale? Por lo tanto, es importante. Bien, vamos a ver ahora a continuación lo que para Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, serían los 5 niveles de desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? En primer lugar, tenemos los chatbots, que sería lo que estamos utilizando con ChatGPT, ¿vale? Es decir, nosotros escribimos, el modelo de inteligencia artificial procesa esa respuesta, ese input, esa información, ese prompt, y nos ofrece una respuesta que ya hemos dicho que puede ser un texto, una imagen, un vídeo, audio, etc. ¿Vale? Esos son los chatbots. Ese modelo lo tenemos más que superado. Ya lo que estamos haciendo es que los modelos actuales, que son chatbots, los estamos optimizando, porque obviamente cuanto más capacidad de cómputo tengamos, más rápido van a ser esos modelos, pero también más costosos van a ser. En este sentido, luego lo vamos a ver, pero lo adelanto ya, tened en cuenta que escribir un prompt en ChatGPT gasta 10 veces más energía que hacer una búsqueda a través de Google, ¿vale? Por lo tanto, es importante que los modelos se optimicen y también que nosotros como usuarios sepamos qué tipo de modelo de los que podamos utilizar podemos usar para que nos dé un buen resultado dependiendo del tipo de tarea, sabiendo, por tanto, que va a tener un gasto energético mayor o menor, ¿vale? Luego eso con el tiempo lo iremos aprendiendo, con el uso, pues sabremos si el O1 mini es suficiente para esta tarea o con el 4O o con lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante. Segundo nivel de la IA, por los razonadores. Os acabo de citar uno de los modelos de OpenAI, que es el O1. De hecho, como os decía antes de empezar la intervención, OpenAI ha anunciado que en breve va a estar ya disponible el modelo mini de O3, que es el siguiente modelo razonador. Los modelos razonadores lo que hacen es que en lugar de darte la respuesta de forma inmediata y por tanto tiran de capacidad de cómputo, lo que hacen es tomarse tiempo para analizar la respuesta que te va a dar. Entonces, entre que tú le haces la pregunta y el modelo te ofrece una respuesta, entre medias hay una serie de pasos que el modelo lo que hace es analizar. Entonces, lo que va haciendo es ver el resultado que te va a mostrar, lo vuelve a hacer hasta que te da el que él considera es el más adecuado. Por lo tanto, en cierto modo, razona, ¿vale? Entonces, modelos razonadores, como digo, tenemos operativos ya el O1, en breve saldrá el O3,
tenemos también Gemini 2, el flash experimental, que en breve va a salir ya el definitivo. Tenemos también DeepSeek, que es un modelo que es chino, que está teniendo una capacidad impresionante y encima es open source, que luego ya veremos. Open source es un modelo que tú puedes instalar en tu ordenador, obviamente necesita una potencia, pero que lo puedes utilizar para ti y si tienes conocimiento lo puedes desarrollar. Por lo tanto, los razonadores también podemos decir que es un nivel que ya más o menos nos estamos desenvolviendo. De manera que en estos momentos nos encontramos en lo que se llaman los agentes. Antes os decía, antes de empezar, que estamos en la era de los agentes. El año 2025, dicen los que saben de esto, es la era de los agentes. ¿Qué son los agentes? Pues digamos que son modelos de inteligencia artificial, un LLM, ¿vale? Pero que lleva parejo la posibilidad de interactuar con diversas aplicaciones. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que estamos aquí charlando, ¿vale? Estamos teniendo este webinario, estáis interviniendo vosotros y de pronto, imaginad que al final me dice alguno de vosotros, mira, Víctor, yo me encuentro en Costa Rica, me lo invento, ¿vale? Me encuentro en Costa Rica y me gustaría que viniera a hablar con mis jefes porque estoy convencido de que podemos implantar la inteligencia artificial en nuestra empresa y va a ser muy productivo. Entonces, un agente sería aquel software, en este caso, porque puede estar en nuestro ordenador, que va a estar atento a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando digo alrededor me refiero alrededor de verdad, es decir, van a tener posibilidad de poder ver, ¿vale? Y también alrededor de lo que es nuestro ordenador, es decir, va a ver nuestro escritorio. Entonces, ese agente, y me lo invento, aunque ya hay algunos agentes que hacen algunas cosas parecidas, imaginad un agente que fuera capaz de escuchar esa conversación, por lo tanto identifica de manera proactiva que yo voy a tener que viajar a Costa Rica. Si en esa conversación hemos dado información suficiente para saber en qué fecha, va a mirar vuelos en torno a esa fecha. Va a ver mi agenda para ver si yo realmente en esa fecha puedo viajar a Costa Rica. Va a ver también qué información necesito saber para poderme trasladar desde el aeropuerto a un hotel que encima va a buscar. Va a hacer una comparativa de precios. Va a hacer también una búsqueda de restaurantes, de si yo quiero visitar la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para determinados pasos de ese trabajo que va a hacer de manera proactiva, habrá algunas autorizaciones que yo tenga que darle, como por ejemplo reservar con una tarjeta bancaria, por ejemplo, el hotel o hacer una compra del billete de avión, ¿vale? Pues eso van a hacerlo los agentes. Eso, digamos, en nuestro ámbito profesional, personal. Pero también, como decía, vamos a poder compartir la pantalla, de manera que podemos estar una tarde entera o una mañana entera trabajando y sin tener que explicarle nada, vamos a poder preguntarle o pedirle que haga algo y como va a tener el contexto de lo que hemos hecho, lo va a entender. Imaginad que hemos recibido un correo electrónico de un cliente y nos pide el cliente que le mandemos una propuesta, ¿vale?, de un proyecto en base a una serie de necesidades que esa persona en ese correo electrónico nos ha trasladado. Pues imaginad que yo estoy elaborando un informe, ¿vale? Estoy elaborando un informe sobre la propuesta que me han pedido, pero no me quedo del todo tranquilo porque no sé si en ese informe estoy contemplando todas las necesidades que tiene ese cliente. Pues yo le puedo pedir a la gente que lo revise y que me diga si respondo de manera adecuada a las necesidades del cliente. Y el propio agente me va a sugerir modificaciones en el texto de esa propuesta. Y así con todo. Actualmente, como digo, hace unos días se puso en marcha Operator de ChatGPT, ¿vale? Bueno, de OpenAI, mejor dicho, una herramienta que en breve va a estar disponible para las cuentas de pago de 20 euros, porque ahora mismo está disponible para las de 200 euros, que es la Pro y solamente para Estados Unidos, pero hoy he recibido un correo de OpenAI diciendo que los que pagamos la cuenta Plus, que es 20 euros más IVA al mes, lo vamos a tener disponible en breve. Por lo tanto, cuando ya haga yo mis primeros pinitos con este Operator, ya os contaré. Pero no solamente ChatGPT, sino también Anthropic también tiene un asistente que hace cosas parecidas, ¿vale? Por lo tanto, ese nivel de agentes estamos ya aterrizando, como quien dice, y durante 2025 se prevé que va a ser desarrollado hasta poder perfilarlo, ¿vale? Para poder compartir nuestra pantalla y que vaya incluso cliqueando por sí solo en los distintos apartados donde tiene que ir a la hora de hacer un trámite por internet. Siguiente nivel, los innovadores.
Pues los innovadores van a ser modelos de inteligencia artificial, pero en este caso estamos hablando de una inteligencia artificial general. Ya sabéis, aquella inteligencia artificial que se equipara en competencia y conocimiento a nosotros, ¿vale? Entonces, este modelo de inteligencia artificial va a ser capaz de descubrir nuevo conocimiento científico. Por ejemplo, imaginad lo que puede ser que cada tratamiento que recibamos de nuestras enfermedades pueda ser personalizado, porque va a tener en cuenta nuestro genoma, nuestros genes, y de manera que ese medicamento va a estar diseñado específicamente para cada uno de nosotros. O imaginad también que gracias a este tipo de modelos de inteligencia artificial, pues podemos hacer un análisis de toda la información que tenemos sobre una enfermedad y nos permita identificar de qué forma curarla. Imaginad, por ejemplo, lo que puede suceder con las enfermedades raras. Las enfermedades raras, por desgracia, como su propio nombre indica, al ser raras, no sale rentable para los laboratorios. Pues imaginad lo que puede suponer un avance para todas aquellas personas que están, por desgracia, sufriendo una enfermedad de este tipo y se dota pocos recursos para poder paliar todas estas situaciones. O sea, que imaginad lo que puede suponer eso. ¿Sí? Entonces, ¿sería capaz también de saber cómo curar cáncer, la fibromialgia? Efectivamente, exacto. Fijaros que no es equiparable el hito que os voy a contar, pero hace unos meses, antes de Navidad, no sé si fue después del verano, un laboratorio británico, en cuestión de 30 días, fue capaz, gracias a la información que extrajo del análisis que hizo un modelo de inteligencia artificial sobre un tipo de cáncer muy concreto, pues en solo 30 días fue capaz de sintetizar un fármaco que erradicaba ese tipo de cáncer, cuando normalmente se tarda de 6 a 8 años. O sea que fijaros, en buenas manos, la IA pues puede hacer cosas realmente fascinantes. ¿Y ese hombre sigue vivo? ¿Cómo? ¿Ese hombre sigue vivo? Bueno, eso ya no lo sé. No lo sé, pero fijaros el potencial que puede tener la IA porque puede cambiarnos la vida por completo. De hecho, hay un CEO, no recuerdo de qué empresa era, porque la verdad es que hay mucha gente, muchos gurús hablando de este tema, pero bueno, son gurús, como digo yo, que saben de verdad, que dice que si somos capaces de sobrevivir los próximos 10 años, no nos vamos a morir ya nunca. Yo me parece que eso es una barbaridad y aparte no sé quién va a querer vivir toda la vida, pero se refería, hombre, eso digamos sería el titular llamativo, ¿no? Pero se refería a que en 10 años va a evolucionar todo esto de tal forma que vamos a ser capaces de curar prácticamente cualquier tipo de enfermedad. Y a no ser que sea un acontecimiento traumático, que no sé, que te atropelle un coche o algo así, pero por enfermedades decía que iba a ser difícil. Claro, ¿qué problema hay con todo esto? Pues que va a haber una brecha bestial. Va a haber países ricos que van a tener acceso a todas esas cuestiones y luego países que no van a tener esos medios, que van a ser los que van a sufrir las consecuencias. ¿Has levantado la mano, Sara? Sí. Sí. ¿Qué digo? A ver, con tanta tecnología y tanta innovación, ¿el gobierno qué va a hacer? Si el gobierno lo que quiere es todo lo contrario. Claro, aquí hay intereses de todo tipo. Aquí habrá que ver si nosotros, a la hora de conocer los programas electorales, le podemos, digamos, achuchar un poquito a los partidos políticos a los que votemos para que incluya la IA en sus propuestas y que la IA tenga un uso adecuado a nuestros intereses. Entonces aquí ten en cuenta que esto es un juego de intereses, como cuando se investiga, como he dicho antes, para una enfermedad, para un tratamiento. Entonces aquí nosotros como sociedad somos quienes tenemos que achuchar no solamente a los gobiernos, sino a las propias empresas. Nosotros al final somos clientes potenciales de todas las empresas. Por lo tanto, quiero creer que la gente lo que quiere es que podamos tener un mundo cada vez más justo, donde tengamos acceso a todas estas tecnologías, pues la mayor parte de la gente, etcétera, etcétera. Por eso, a mí realmente me preocupa la brecha que va a haber de quienes van a poder beneficiarse de la IA, de quienes no. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Pero a lo mejor puede ser, a lo mejor lo repartirán así. Rico, no rico, si tú tienes para acceder, pues tú vas a poder pagar un tanto por ciento para poder acceder a esa IA y a esas cosas nuevas que van a recibir. Ya verás, todo es dinero. Sí. No, por eso te digo que está en nuestras manos
como ciudadanos y como votantes de ser un poquito más responsables a la hora de saber cuáles son las medidas que ponen en sus programas electorales los gobiernos, porque era una pena ver los últimos programas electorales, porque, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial brillaban por su ausencia. O sea, parece que estamos en el siglo XX, no estamos en el siglo XXI. Y aquí, como he dicho al principio, Estados Unidos y China van muy, muy por delante. Y aquí Europa se va a quedar muy rezagada, ¿vale? Y bueno, y ya el último nivel de inteligencia artificial es lo que se llama organización completa, que aquí ya os imaginaréis que aquí será la superinteligencia artificial quien va a partir la pana, como decimos, y aquí lo que va a hacer es unir distintos agentes entre sí, distintos sistemas, y va a, digamos, limitar prácticamente al mínimo la intervención humana. Hay quien dice que la IA va a ser capaz de acabar con problemas tan grandes y tan graves como el cambio climático y cuestiones de ese tipo. Volvemos a lo mismo, depende del uso. La IA no es buena ni mala. Quien es bueno o malo es quien la usa o las intenciones de quien la usa. Por lo tanto, aquí vuelvo a repetir, está en nuestras manos el poder presionar para que las cosas se hagan de forma correcta, ¿vale? Y bien, ahora me diréis, bueno, ¿y qué tipo de herramientas hay? ¿Hay alguna clasificación? ¿Cuál es la mejor, la peor? Esto es imposible de clasificar, ¿vale? De hecho, yo cuando veía una nueva IA y cacharreaba un poquillo con ella, la guardaba en mis marcadores, yo al final vi que tenía ahí una ristra bestial y dije, madre mía, ¿ahora yo cómo clasifico esto? Pues yo tiré de ChatGPT, le compartí los enlaces de cada una y le dije, oye, hazme una clasificación en 5 grupos, a ver lo que sale. Y más o menos me ha gustado lo que ha salido. Y es precisamente la clasificación que voy a mostrar. Pero fijaros, ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft. Aunque he de decir que Copilot realmente es ChatGPT, porque OpenAI y Microsoft tienen un acuerdo entre ellos para que Microsoft pueda utilizar ChatGPT. Entonces lo que pasa es que le meten como una capa por encima, ¿vale? Para tener su propia IA, pero es ChatGPT. ¿Hasta cuándo va a usar ChatGPT Microsoft? Hasta que OpenAI consiga, llegue a lo que se llama la inteligencia artificial general. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, cuando se consiga ese hito, cuando OpenAI consiga ese hito, Microsoft se va a quedar sin modelo de inteligencia artificial. Por eso ya está en conversaciones con otras empresas que están desarrollando su propia IA. Y también le interesa a OpenAI decir que ya han llegado con el modelo 3 a la inteligencia artificial general precisamente para romper ese contrato, ¿vale? Ahí hay intereses de todo tipo y eso ha provocado que esa definición de inteligencia artificial general que yo os he dado antes se haya quedado un poquito obsoleta y se haya completado con una parte de negocio que viene a decir que la IA también tiene que generar una serie de beneficios. No sé si eran 100.000 millones de dólares anuales o algo así, para que se pueda considerar inteligencia artificial general, ¿vale? Fijaros también Anthropic. Anthropic tiene Claude, ¿vale? Claude, pasa que aquí no aparece el nombre de la IA. Amazon Q es de Amazon. Llama, que es un modelo también open source, es de Meta. Gemini es de Google, ¿vale? Entonces hay muchísimos LLMs, ¿vale? Muchísimos modelos de inteligencia artificial generativa y diréis, bueno, ¿cuál utilizo para cada cosa? Pues, como os digo, cada semana el ranking va cambiando. Digamos que los modelos de inteligencia artificial se le va haciendo unas pruebas que se le llama benchmark, ¿vale? Hay una serie de pruebas que van pasando y allí se van posicionando en quienes mejoren en cálculo, en matemáticas, quienes mejoren en programación, etcétera, etcétera. Y conforme va uno superando al otro, pues el otro dice, oye, que nos han quitado el puesto, pues ahora yo saco un modelo superior y me pongo yo por delante. Y esto es una carrera para ver quién llega. Porque actualmente, digamos que cada modelo se empezó especializando en una tarea. Por ejemplo, en crear imágenes o en crear vídeo o en crear texto, pero ya cada vez los modelos son cada vez más multifuncionales, de manera que van a poder crear prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Esa es un poco la tendencia y esto pasa con todo. Ahora mismo aquí está todo el mundo desarrollando sus propios modelos y al final se van a quedar 3 o 4 que son los que se van a quedar con todo el negocio, ¿vale? Los modelos de las herramientas de inteligencia artificial también se pueden clasificar de esta manera, ¿vale? Esto, uno de mis amigos se llama Tirso Maldonado, que de hecho le pedí permiso para usar esta tabla.
utilizo esta clasificación y la clasificación de la que yo estuve hablando antes, que me ha hecho el propio ChatGPT, es esta, ¿vale? Aquellas herramientas que son modelos de lenguaje y chatbots, ¿vale? Como ChatGPT, modelos de generación de imágenes y vídeos, como puede ser Midjourney, generación de audio y voz, como puede ser Suno, como puede ser Udio, como puede ser Eleven Labs, ¿vale? Herramientas de automatización y productividad, aunque todas en cierto modo aumentan la productividad y también se automatizan, como puede ser Zapier, como puede ser Make, etcétera, etcétera, y modelos especializados en el análisis de datos de conocimiento. Manu Heredia creo que tiene algo que decir. Sí, mira, sobre la IA, eso. ¿Qué modelo? Por ejemplo, yo he visto en vídeos, bueno, un anuncio, que la IA usa como un personaje de dibujo animado para charlar con él, que sería un chatbot. ¿Un modelo de chatbot? Sería un avatar. Es un avatar. Realmente los avatares como personajes que pueden ser reales, de hecho, tú puedes crearte a ti mismo, ¿vale? Pero hay veces que, como es más económico, pues se usan algunos personajes, digamos, como de dibujo, ¿vale? Pero tú puedes crear tu propio avatar. De hecho, hay vídeos que puedes encontrar en YouTube de gente que ya ha creado su propio avatar y los vídeos o los reels en Instagram no son ellos, es su propio avatar. Por lo tanto, no es exactamente un chatbot. Es verdad que una de sus funcionalidades puede ser que tú le preguntes y ese avatar te responda. Pero ahí tendríamos, digamos, dos tecnologías, lo que sería el avatar con el chatbot, ¿vale? Sería como una fusión de esas dos tecnologías y normalmente utilizan software diferente, ¿vale? Pero eso sería un avatar. No, muchas gracias. Gracias a ti. Y bien, dentro de los LLMs, ¿vale? Que como puede ser ChatGPT, pues aquí os dejo los que yo más conozco y he utilizado en algún momento. Tenemos ChatGPT con su último modelo 4O y el O1, aunque ya os he dicho que el O3 está al caer, Copilot de Microsoft, Gemini 2.0, que es de Google, tenemos también Claude 3 de Anthropic y tenemos Grok 2, que ya mismo saldrá el 3, que es de XI, que es de Elon Musk, ¿vale? Estos son seguramente los que más os suene de haber visto por internet, incluso seguramente habréis utilizado, probablemente estos tres son los que más habréis utilizado, ¿vale? Bien, antes os comenté algo sobre el prompting o el prompt engineering y aquí quiero contaros tres cuestiones que deberéis de tener en cuenta a la hora de promptear, ¿vale? La primera es que es importante la calidad de las preguntas que nosotros le hagamos para que la respuesta también tenga calidad. Hay una máxima en el mundillo del prompt engineering y perdonadme la soez o la burdez a la hora de utilizar esta frase, shit in, shit out, es decir, si metes mierda, sacarás mierda, así es literal la frase, quiere decir que si tú no te esmeras en introducir un prompt lo suficientemente complejo, completo y desarrollado, no esperes un resultado favorable. Por ejemplo, imaginad que tenéis una empresa, ¿vale? Y queréis diseñar un logotipo para vuestra empresa y contactáis con un diseñador gráfico y le decís, quiero que me diseñes un logo. Y no le dices nada más. ¿Pensáis que el diseñador gráfico va a hacer un buen trabajo y va a hacer un buen logo? ¿Solamente diciendo quiero un logo? ¿Pensáis que sí o que no? Necesita más datos. Efectivamente. ¿Cómo qué? ¿Qué datos necesitaría? Lo primero, el color del logo. ¿Cómo se llama la empresa? Claro, si no sabemos el nombre de la empresa, si queremos utilizar nuestro nombre en el propio logotipo, pues la verdad es que mal vamos. Segundo, el sector ¿A qué se en el que nos vamos a dedicar, efectivamente. Luego también, ¿a qué cliente potencial nos vamos a dirigir? Otra cuestión, ¿qué valores queremos transmitir? Porque los colores, antes lo habéis dicho, la forma, la tipografía, todo eso transmite emociones y por tanto está relacionado con determinados valores. Por lo tanto, todo eso tenemos que decírselo para que haga un buen trabajo. Por lo tanto, hay que currarse los prompts. Luego vamos a ver de qué forma podemos promptear, ¿vale? Otra cuestión importante es iterar para que la respuesta que nos dé nuestro modelo de inteligencia artificial generativa sea adecuada. No vale hacerle una pregunta y ya está. A lo mejor con el tiempo, conforme vayamos adquiriendo experiencia, iremos afinando a la primera.
pero al principio debemos de iterar, debemos de entrar en ese ciclo de retroalimentación y de refinamiento de prompts, porque como dice aquí, no son perfectos a la primera. Entonces, ¿cómo se refina un prompt? Pues tan sencillo como ir cambiando la formulación de ese prompt, ¿vale? Luego vamos a ver una forma de formular esos prompts, aunque no existe una fórmula concreta, ¿vale? Y otra de las cuestiones es que si somos capaces de dominar el prompt engineering, pues vamos a sacar mejor provecho a la herramienta de inteligencia artificial. Lo que pasa es lo que os he dicho antes. Ya hay quienes piensan que esa necesidad de aprender a hacer ingeniería de prompts o prompt engineering no va a ser del todo necesaria porque en breve los propios modelos de inteligencia artificial se van a autoperfeccionar ellos solos. Pero yo quiero creer que deberán de tener cierta experiencia, conocernos, saber cuáles son nuestras necesidades, cómo nos expresamos, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, quien hayáis utilizado ChatGPT durante ya algún tiempo, os animo a que le preguntéis sobre vosotros. ¿Qué opinas de mí? O si yo fuera un libro, ¿qué libro sería? Si yo fuera una película, ¿qué película sería? Si yo fuera un político, ¿qué político sería? Y ahora es como sabe de vosotros muchísimo más de lo que pensáis. La verdad es que es bastante curioso. Bien, la fórmula de un buen prompt. ¿Existe la fórmula perfecta del prompt? No, ¿vale? Si buscáis en internet, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Y cómo han sacado su fórmula? Probando. Porque los modelos de inteligencia artificial, las empresas, OpenAI, Microsoft, Anthropic, etcétera, etcétera, no te dicen, oye, el prompt tiene que hacerse de esta manera. No te lo dicen. Entonces, tú, iteracionando con el modelo, es como tú vas sacando de qué forma funciona mejor. Entonces, yo voy a compartir la forma que yo utilizo porque es la que a mí me han enseñado y la que a mí me va bien. ¿Significa esto que esta fórmula siempre va a funcionar? No. Ni puede funcionar en determinadas situaciones y puede ser que cuando cambie el modelo que yo suelo utilizar, que es el de ChatGPT, puede ser que a lo mejor no sea preciso. Por lo tanto, tendré que cambiarlo. Pero como digo, os lo voy a compartir, ¿vale? Bien, ¿cuál sería el primer componente de esa fórmula? El primero sería el contexto, ¿vale? Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, Víctor. Una pregunta, no sé si va a ser muy tonta, pero bueno. Por ejemplo, es que me llamó mucho la atención precisamente la manera como lo alimentas tú para generar mejor información. Y yo quisiera saber, por ejemplo, para técnicas de estudio, ¿te puede servir también? No solamente para una empresa, sino, por ejemplo, yo estoy estudiando inglés y quiero optimizar mi modo de estudio. ¿Me puede servir? Totalmente. De hecho, luego os voy a mostrar un GPT, ¿vale? Que es como una versión de ChatGPT, pero específica, porque yo me he creado un GPT para estudiar, ¿vale? No para tener esas técnicas de estudio a lo mejor que tú quieras que tenga, pero se pueden incluir, pero sí te voy a contar cómo yo lo he hecho, ¿vale? Luego no te preocupes que vamos a entrar en detalle y sobre todo lo que quiero que veáis el potencial de todo esto para que vosotros y vosotras mismas podáis desarrollar todas aquellas herramientas que os puedan servir, ¿vale? Habrá algunos GPT interesantes que os puedan servir, pero lo suyo y lo ideal es que hagáis los propios vuestros, ¿vale? Entonces, en el prompt, como decimos, primero estaría el contexto. El contexto es precisamente ponerlo en situación, es decir, cuál es la situación de partida. Voy a poner un ejemplo, pues tengo una página web y me va muy lenta la carga de las imágenes, o sea, yo entro en mi web y va muy lento, pues ese puede ser el contexto. También como contexto podemos poner cuál es el rol que el modelo de inteligencia artificial tiene que adoptar, porque nos interesa que adopte ese rol. Por ejemplo, decirle, eres un experto en programación, o eres un experto en programación especializado en optimización de páginas web. ¿Por qué se le dice eso? Porque tal y como dije antes, los modelos de inteligencia artificial se han entrenado con muchísimos documentos. Si nosotros le decimos que tiene que adoptar un rol, lo que va a hacer es que cuando recoja ese prompt que nosotros le vamos a enviar, solamente va a utilizar información acotada de esa temática que es la que va a necesitar consultar con ese rol. No va a tener en cuenta el resto de toda la información. Por lo tanto, si tú le dices que tiene que actuar de una manera determinada con un rol específico, la respuesta que te va a dar va a ser más precisa, ¿vale? Por lo tanto, decirle cuál es la situación de partida y cuál es el rol que tiene que desempeñar sería lo que llamaríamos el contexto. La tarea, pues, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues en este caso, quiero que me digas de qué manera
vamos a optimizar mi página web, ¿vale? Porque me carga muy lento. Siguiente parte, la instrucción. Pues le hemos dicho el qué, pero ahora toca decirle el cómo. ¿Cómo quiero que lo hagas? Pues yo quiero que lo hagas compartiéndome recomendaciones sobre cómo puedo yo optimizar mi página web. Recomendaciones a nivel técnico. El siguiente punto, la clarificación sería como un detalle de la propia instrucción. Luis, interven cuando quieras. Sí, es que esto, a ver, esto efectivamente es como darle instrucciones para sacar el máximo partido. Pero hay algo que no me ha quedado claro antes. Sí. Hablando de los niveles, ¿el Sí. nivel del chatbot admitiría todo esto? Porque yo he entendido antes que el nivel del chatbot no tiene razonadores ni agentes. ¿Es eso posible? ¿Lo he entendido bien? Sí, ten en cuenta que los chatbots es el primer nivel de los modelos de inteligencia artificial que teníamos. Pero ChatGPT es una herramienta que tira de modelos diferentes. De manera que el GPT-4o, por ejemplo, el Omnium, es un modelo que no es razonador, pero tú dentro de ChatGPT puedes elegir un razonador, ¿vale? Hay que diferenciar entre el modelo y la aplicación. ChatGPT es la aplicación y GPT-4o o el O1 o el O3 que va a venir en breve es un tipo de modelo, en este caso razonadores. Por lo tanto, si tú quieres utilizar un razonador, basta con que elijas otro modelo distinto, pero la manera de interactuar va a ser a través de un chat. No sé si he sabido O sea, explicar. a través de los prompts. Efectivamente. Efectivamente, la manera de interaccionar va a ser la misma. Y ¿Vale? me interesa desarrollarlo mejor contra más razonadores tenga la aplicación que uso. ¿Es así? Claro, ten en cuenta que dentro de los propios modelos habrá varios que sean razonadores. Tenemos el O1 mini y el O1, y en breve vamos a tener el O3 mini y supongo que más adelante el O3. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a mejor modelo o más actual va a ser más potente y en teoría mejor, pero también va a gastar más energía. ¿Qué significa eso? Que el uso de prompts va a estar limitado. Creo recordar haber leído en el correo que me ha mandado OpenAI hoy, porque ha sido hoy, esta mañana, que cuando pongan en operativo el modelo O3 mini va a estar limitado a 100 prompts por semana. Entonces, si nosotros queremos hacer una tarea determinada, deberemos de aprender cuál modelo es el que podemos utilizar que nos dé un buen resultado. Porque si utilizamos siempre el mejor, por decirlo de alguna manera, o el más potente o el más actual, a lo mejor podrá ser muy bueno que esté razonando, pero a lo mejor no necesitamos que razone tanto. Porque, por ejemplo, para hacer una búsqueda a través de chat search, ¿vale? De la búsqueda que tira a través de ChatGPT, no es necesario usar un modelo razonador. Con el 4O, incluso el 4O mini, se puede utilizar. Por lo tanto, nosotros, cuando tiramos de lo que es la app de ChatGPT, vamos a estar limitados en el número de uso dependiendo del modelo que usamos. Pero si queremos usar los modelos de inteligencia artificial a través de la API de OpenAI, que es otra manera de utilizar los modelos de inteligencia artificial, ahí sí que nos van a cobrar por uso, porque cada modelo va a utilizar, digamos, una capacidad de cómputo y una capacidad a nivel de tokens, que es la manera que tiene los chatbots de partir y de medir, por decirlo de alguna manera, la extensión y complejidad de la información que nosotros le metemos, pues en ese caso sí que vamos a ver una diferencia en el coste, ¿vale? Entonces, con el tiempo deberemos de ser capaces de diferenciar cuál es el modelo de inteligencia artificial que mejor se adapta a nuestra necesidad en concreto para esa tarea en concreto, ¿vale? Y de hecho, la manera de promptear un texto, de conseguir como resultado un texto, es ligeramente diferente si queremos obtener una imagen o queremos obtener un vídeo o queremos obtener otra cosa. Ahí ya hay otras peculiaridades, otro tipo de información más técnico que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, a la hora de hacer un vídeo, pues habrá que decirle si el plano es cenital o si es un plano frontal o si queremos que la cámara se vaya moviendo alrededor, y todo eso se utiliza un lenguaje un poquito más técnico. Yo quiero creer que con el paso del tiempo, con lenguaje natural, volvemos a las mismas, la máquina, en este caso el chat, será capaz de interpretar qué es lo que queremos sin necesidad de utilizar esos términos técnicos. ¿Qué pasa aquí?
que obviamente quien tenga experiencia en fotografía o en edición de vídeo o en todo lo que tenga que ver con lo audiovisual, como todo ese conocimiento o toda esa experiencia técnica la va a tener, pues si encima aprende a utilizar los modelos de inteligencia artificial para generar ese tipo de contenido, pues va a tener un punto a su favor, ¿vale? No sé si más o menos te he podido responder. Sí, sí, muchísimas gracias. Me A ti. va quedando mucho más claro. Sí, sí. Genial, me alegro. Voy Bueno, sintonizando más con esto. pues ese es mi objetivo. Aquí que tengamos un poquito de mayor conexión con todo lo que está pasando y con las herramientas que tenemos, porque ya para ir aprendiendo cada una de las herramientas vamos a necesitar muchísimo más tiempo. Vale, pues como decía, la clarificación sería como ir un poquito más al detalle la instrucción que hemos dicho anteriormente. Y el refinamiento sería como un detalle más todavía, ¿vale? Sería como ir perfilando lo que queremos. En este caso, en el ejemplo anterior, por ejemplo, si le hemos dicho que en la instrucción que queremos que nos muestre recomendaciones sobre optimización, pues en clarificación, por ejemplo, le podemos pedir que esas recomendaciones estén enfocadas a que las imágenes se carguen más rápido, por lo tanto se optimicen, o que los archivos que haya dentro de la web pues se minifiquen, que se llama, que ya es que se le quite toda la morralla que tiene el archivo y solo se quede con la información que realmente es necesaria, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir detallando lo que necesitamos. No os preocupéis porque toda esta información lo vais a tener a través de Secot, ¿vale? Incluso más detallado, ¿vale? Pero sí que os diré que me podéis preguntar, bueno, y si yo pongo lo de contexto, tarea, instrucción, clarificación, refinamiento, y yo no lo pongo en ese orden, o ni siquiera le hago caso a eso exactamente, sino que yo voy desarrollando y hago un prompt así de largo y demás, pues dependiendo evidentemente de cómo tú te expreses, el modelo te va a entender. No hace falta que aprendáis esta estructura de memoria. Yo al principio la tenía que mirar, la seguía, pero hoy en día yo no sigo esta estructura al pie de la letra, ¿vale? Simplemente es una orientación. Y como decía antes, cada maestrillo tiene su librillo, cada persona utiliza una fórmula para hacer sus prompts. Pero sí que hay algunas cuestiones a nivel general que hay que tener en cuenta, y es que el prompt tiene que estar desarrollado. No vale hacerle una frase de 8 palabras, porque con eso no vamos a conseguir prácticamente nada, ¿vale? Bien, ¿algunos ejemplos de prompt? Pues mirad, imaginad que tenéis algún hijo que tiene que hacer un ensayo sobre el cambio climático, pues ¿qué le podemos decir al ChatGPT? Pues está ayudando a un estudiante universitario que está preparando un ensayo sobre el cambio climático. Aquí dentro del contexto le podríamos añadir, eres un experto en cambio climático, por ejemplo, ¿vale? Explica las principales causas del calentamiento global, si os dais cuenta, esto es el qué, ¿vale? Ahora, en un párrafo claro y conciso, esto sería el cómo, por lo tanto, sería la instrucción, cómo queremos que nos haga la tarea, y luego como clarificación, que incluya ejemplos actuales y referencias a estudios, ¿vale? Que sean recientes, y luego un refinamiento limita la explicación a 150 palabras. Si os dais cuenta, la clarificación y el refinamiento es como entrar un poquito más en detalle la instrucción que le hemos dado para que la tarea la haga de una forma más concreta, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo que me he inventado de un prompt posible en el ámbito personal. Aquí tenía otro en el ámbito profesional. Era un consultor financiero, aquí ya le hemos dicho el rol, y aquí le vamos a poner también parte del contexto, que asesora a una persona que desea ahorrar para comprar una casa. Ya lo hemos puesto en contexto, le hemos dicho cuál es la situación de partida. Esa persona quiere saber cómo ahorrar para comprarse una casa. La tarea ofrece un plan básico de ahorro mensual, describe el plan en un formato de lista enumerada, es decir, le hemos dicho cómo queremos a través de la instrucción y que sea una lista enumerada. En clarificación incluye recomendaciones sobre cómo reducir gastos y aumentar ingresos, y la lista, esta que le hemos dicho que haga, pues debe tener entre 5 y 7 puntos clave. ¿Vais pillando ya el clic de la cuestión? Vamos a ir detallando poco a poco las instrucciones que le hemos ido dando al principio. Y otro ejemplo, a nivel empresarial, mi pequeña empresa, ¿ves? Le hemos puesto en contexto, es una empresa pequeña, porque eso tiene connotaciones, por lo tanto se lo vamos a decir ya. Mi empresa pequeña tiene problemas de comunicación interna, aquí le podríamos haber agregado, eres un experto en comunicación o actúa como un experto en comunicación, ayúdame a mejorar la comunicación dentro del equipo, proporciona una lista de estrategias para optimizar la comunicación y céntrate en herramientas y prácticas sencillas para equipos pequeños y asegúrate que las recomendaciones sean fáciles de implementar. Entonces, si os dais cuenta, siguiendo esta estructura, podéis hacer un prompt bastante importante y útil, ¿vale? Pero ya os digo, conforme vayáis trabajando con los prompts,
vosotros mismos y vosotras mismas iréis viendo de qué manera formularlo para que os dé los mejores resultados. Y bueno, y ahora vamos a pasar ya directamente a ChatGPT. Voy a dejar de compartir pantalla para poder compartir lo que sería el propio ChatGPT. Así que, vamos a ver. Bueno, deciros en este sentido, de hecho voy a compartir la pantalla que tengo aquí preparada en relación a los modelos de inteligencia artificial. No os preocupéis porque precisamente, a ver, voy a compartir, comparte esto, ventana, aquí. No sé si lo estáis viendo, estos documentos los vais a tener, ¿vale? Sí, se ve. Especificación de herramientas de IA, ¿vale? Pues este listado de herramientas los vais a tener en formato lista y en formato tabla, ¿vale? Vais a poder ver una breve descripción, la URL de acceso, si es gratuito o de pago y algunas observaciones y luego una lista de los modelos LLM más utilizados. He puesto en azul los que yo he utilizado, ¿vale? Diferenciando los que son closed source, ¿vale? Es decir, no los puedes instalar en tu ordenador ni los puedes desarrollar, sino que tú contratas el servicio a la empresa correspondiente y luego también quienes se animen, pues algunos open source, ¿vale? Llama de Meta, como he dicho antes, tenéis también Mistral o Bloom, ¿vale? Entonces, esta información, como digo, la vais a tener a vuestra disposición también, ¿vale? Bien, a ver, encuentro ahora la pestaña de ChatGPT para poder, y quito esto de aquí para que no me quite, no guardar, cerrar y cerrar. Vale. Un momentito. Ahora se me ha puesto a pensar esto. Voy a cerrar esto también. Vale. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de prompts. Aquí ya tengo ChatGPT. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos de los anteriores. Aquí está ChatGPT. No, este no es. Lo que pasa, como no controlo bien el Teams, me pierdo. A ver, creo que era este. No, era el mismo. Perdonadme. A ver si doy con la tecla. ¿Os sale esta página de asistente de levantamiento de actas? ¿Lo veis? Sí, he visto, sí. Vale. Es que aquí tengo una serie de pestañas de lo que os voy a mostrar y la primera es precisamente ChatGPT, ¿vale? Bueno, entonces entiendo que ya estáis viendo ChatGPT en la interfaz, ¿vale? Claudia creo que ha hecho una preguntita. ¿O quiere hacerla? ¿Quieres comentar algo, Claudia? No, fue la que ya te hice anteriormente. Ah, vale, me salió en la mano Joaquín, Ramón Carrascosa y luego hay otra persona más. Si queréis comentar algo. Víctor, con Sí. el ChatGPT de pago, o sea, el realizar un GPT se puede hacer con el ChatGPT gratis o con la versión de pago, da igual. No. Tú puedes utilizar los GPT que estén compartidos o bien públicos en la GPT Store o bien alguien que haya hecho ese GPT y te haya pasado lo haya compartido compartiendo el enlace, es decir, como sucede en Google Drive. Tú en Google Drive, sí, cuando creas un documento, lo puedes compartir de esa manera. Pues tú puedes usarlo, pero no puedes ni modificarlo ni puedes crear uno desde cero con la versión gratuita. ¿Con la opción de pago sí puedes crear un GPT? Sí. Vale, y esta la última pregunta. Ese GPT de pago que tú creas sobre tu empresa, sobre tu actividad y demás, ¿tú decides si lo haces público o no y lo utilizan otros? Sí, totalmente. Tú cuando lo creas, que luego vamos a ver cómo se crea uno, cuando le das a guardar, te da la opción de ponerlo como público dentro de la GPT Store, ponerlo privado para que sea solo para ti o que lo pueda ver cualquier persona que tenga acceso a la URL. Tú tienes esas tres opciones para poder configurarlo. Tanto a la hora de crearlo como una vez ya creado puedes cambiar en la configuración del propio GPT, puedes cambiarlo para que cambie esa privacidad. ¿Vale? Y una cosa, no sé si va a haber, es una cosa como yo creo que es muy básico, pero no termino de aclararme.
en la columna de la izquierda del ChatGPT vienen Sí. pues lo que son proyectos, como tú tienes ahí, ¿no? Sí. Están los chats, los GPT y los proyectos, ¿no? Y ahí como, algunas veces hay como extensiones que te ayudan a organizar esto en carpetitas y demás. Sí. Algo como Sí, muy básico, muy básico. Sí, Eso no sé si vas a tocar algo de eso. Efectivamente, si te parece voy a explicar un poco la interfaz y voy a entrar un poco a este asunto que estás comentando, ¿vale? Víctor, Bueno, más que nada porque tú no miras el reloj, son Sí. ley, me quedan 3 minutos, Vale. teóricamente. Pues vamos a intentar explicar lo que es ChatGPT y mostrar un GPT porque creo que es bastante interesante. Bueno, como veis en ChatGPT tenemos un cuerpo central, ¿vale? Donde aquí tenemos el chat, que es donde nosotros le vamos a escribir el prompt, ¿vale? Luego aquí tenemos el modelo de inteligencia artificial que queremos utilizar, que viene por defecto el 4O, pero si queremos hacer un razonamiento porque la tarea que queremos pedirle requiere cierto razonamiento, pues podemos utilizar el O1 o el O1 mini. Y luego tenemos aquí otros modelos. Como bien decía el compañero, aquí a la izquierda tenéis una lista de GPTs, ¿vale? Que son, como he dicho antes, como si fueran aplicaciones, no son aplicaciones, pero bueno, como si fueran aplicaciones que nosotros hacemos que tienen la capacidad de actuar como ChatGPT, pero de forma más acotada, ¿vale? Luego tenemos también aquí abajo el histórico de los chats que nosotros vamos teniendo con ChatGPT, y hace poquito sacaron lo que se llama proyectos, que es que tú puedes, todos los chats que tú vas teniendo por aquí, los puedes luego agrupar por proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que se llama Coaching Ontológico, porque estoy haciendo un curso sobre coaching, ¿vale? Donde yo voy creando conversaciones para ir estudiando mis lecciones, ¿vale? Entonces aquí lo uno con lo que ha preguntado Claudia antes. Yo, dentro de la funcionalidad de proyectos, tú puedes meterle unas instrucciones y unos documentos, es decir, tú puedes tener una base de conocimiento y unas instrucciones de manera similar a como sucede en un GPT. Hay ciertas diferencias, pero para que lo entendamos, eso sucede así, de manera que si tú, por ejemplo, en este proyecto tú le metes las instrucciones que asuma el rol de un asistente para estudio, que siga 7 pasos, siendo el primero que me haga un repaso, luego que me vaya haciendo preguntas, que tal y cual, es decir, yo le voy poniendo aquí de qué manera quiero que actúe como asistente, perdonad que vaya tan rápido, pero es que no tenemos tiempo, pues esta forma de comportarse es la que va a seguir siempre. Entonces yo cuando voy a estudiar, yo lo hago de esta manera. Entonces, por ejemplo, este módulo que es de enemigos del aprendizaje, pues primero me hace, como digo, un resumen del módulo, del tema 1, ¿vale? Que viene por aquí. Estos son 7 pasos el aprendizaje, ¿vale? Un resumen, luego me cuenta cuáles son los conocimientos previos con los conceptos que debo tener claros, ¿vale? Luego va profundizando en su contenido de manera progresiva, a nivel básico, intermedio y avanzado, ¿vale? Luego me propone ejemplos personalizados en el ámbito personal y profesional, luego me sugiere que haga ejercicios, ¿vale? Y preguntas de repaso, después todo ese contenido me lo organiza para que yo tenga como un material de estudio y luego como una opción que al final, ¿vale? Porque yo aquí he desarrollado los ejercicios, que sería explicar lo que he aprendido. Entonces aquí es como si fuera un examen. Entonces yo eso lo he hecho con proyectos, pero también se puede hacer con un GPT. Entonces vamos a ver rápidamente un GPT. Aquí tenéis el listado de GPT, se accede a través de explorar GPT o a través de aquí, ¿vale? Pinchamos y entramos al mismo sitio. Y ahora vamos a ver un GPT que ya esté hecho, ¿vale? Yo tengo un podcast, ¿vale? Con una amiga que se llama Pilar, que es de Chile, y un podcast sobre innovación, emprendimiento y tecnología. Voy a darle a editar para que veáis cómo se ha creado, ¿vale? Este GPT lo que hace es ayudarme a mí a crear los guiones de los podcasts, ¿vale? Los guiones. Entonces, vamos a ver las instrucciones que tiene este GPT. En primer lugar, le tienes que decir cuál es tu objetivo. Es decir, como GPT, ¿cuál es tu objetivo? Pues redactar guiones de episodios del podcast Pionero, ¿vale? Aquí viene un poco el detalle, tal y cual, ¿vale? Después, ¿cómo tiene que actuar? Primero, indicándole instrucciones generales, ¿vale? Y después instrucciones concretas. No os preocupéis porque todo esto lo vais a tener bien detallado, ¿vale? Cómo se configuran las instrucciones de un GPT, vais a tener el documento donde viene explicado, ¿vale? Y luego le voy diciendo instrucciones concretas de cada parte del guión, en la introducción, en la bienvenida, en la entrevista y en el cierre, ¿vale? Luego, un refuerzo de instrucciones. ¿Por qué?
porque por desgracia la ventana de contexto que se llama en los modelos de inteligencia artificial no es demasiado elevado. Entonces muchas veces cuando se pone a actuar el modelo de inteligencia artificial hay cosas que por el camino se le olvidan. Entonces aquellas cuestiones importantes yo se las recuerdo aquí. Y luego fijaros frases de este tipo. Si lo haces bien serás recompensado con $2.000. De lo contrario serás despedido. Os podréis sorprender, pero esto funciona. Hay estudios de universidades que utilizando este tipo de frases hace que el modelo se esmere más, ¿vale? Entonces, fijaros cómo metiéndole algunas veces estos chantajes o estas recompensas, no hay que ser solamente malo, sino también bueno, pues os puede dar un mejor resultado. Entonces, un GPT simplemente le pone el nombre, le hace una breve descripción, le pone las instrucciones, ¿vale? Que ya os digo, os voy a dar el documento donde viene cómo se hace, que viene en la propia presentación PowerPoint, y luego estas iniciadores de conversación son estos botoncitos de aquí, ¿vale? Que no son necesarios. Yo, de hecho, creo que tengo iniciadores de conversación en 2 o 3 GPT, en la mayoría no, porque la manera de comenzar a interaccionar con el GPT ya viene explicado en los objetivos. O sea, perdón, en la instrucción. Entonces, yo en el momento que le diga hola, aquí en el chat, pues ya va a saber cómo tiene que proceder, ¿vale? Y luego, como digo, tienen o no una base de conocimiento, ¿vale? De manera que si queremos que solamente tenga en cuenta la base de conocimiento que nosotros le hemos añadido, es decir, los documentos, pues le quitamos la posibilidad de acceder a Internet. Entonces se lo desmarcaríamos. Como yo lo que quiero es que yo dándole información que yo le copio y pego, ahora vamos a verlo, ¿vale? Que yo le copio y pego vamos a darle a actualizar, que yo copio y pego en el chat sobre una persona que voy a entrevistar, yo lo puedo, fijaros, esto es lo que os estaba diciendo antes, ¿ves? Cualquier persona con enlace, cualquier persona que tenga la URL va a poder acceder a este GPT, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pongo información que copio y pego del perfil de LinkedIn de esa persona, me va a hacer automáticamente el guión, ¿vale? Igualmente, si le pongo una URL que sea pública, importante lo de público, por si tú le pones la URL del perfil en LinkedIn, no te lo va a leer, ¿vale? Porque eso requiere una autenticación, requiere que inicie sesión, ¿vale? Pero fijaros, yo qué sé, le digo, Diego Hurtado, haz una entrevista para el presidente de SECOT en Jaén. Como le he dicho que puede consultar en Internet, pues va a buscar información. Como va a ver cuál es su perfil, fijaros, ya ha creado una introducción donde vamos a hablar de unos temas concretos que vamos a tratar en las preguntas. Va a venir aquí una presentación del invitado, una bienvenida al programa y las 12 preguntas que solemos hacer. En las instrucciones yo le he puesto que siempre haga 2 preguntas, una que hable sobre el miedo y otra sobre si esa persona se considera pionero o ha conocido a alguien que le haya inspirado que se considere pionero, por el hecho de que el programa se llama Pionero. Entonces, fijaros de qué forma tan fácil se hace un guión para hacer un podcast, ¿vale? Entonces, así con prácticamente todo. Por ejemplo, Claudia, tú puedes pensar que en esa base de conocimiento tú puedes coger y meterle información sobre técnicas de estudio, ¿vale? Para que en las propias instrucciones tú le digas qué documento tiene que consultar para ofrecerte la respuesta dependiendo de la necesidad. Es decir, eso sería cuestión de poder ir perfilando. Y bueno, ya lo último que me quedaba, pero que ya no lo voy a compartir, sería el tema de los retos. Pero si queréis, próximamente tendremos más sesiones. Por lo tanto, si Diego me invita, podemos continuar reflexionando sobre todas estas cuestiones, sobre ChatGPT. No quiero quitaros la posibilidad de que podáis hacer alguna pregunta más. Nos hemos quedado con algunas cuestiones también interesantes por aquí, pero bueno, como digo, me gustaría también que me comentarais qué opináis, si os quedáis igual que como estabais al principio, si hay algo que os haya llamado la atención, si os preocupa algo, porque yo os digo que a mí me preocupaba todo cuando empecé a escuchar las primeras charlas sobre inteligencia artificial, y también si alguno o alguna de vosotras utilizáis ChatGPT, ya sea de forma gratuita o de forma pagada. Comentad. Mira, aquí tenemos a Claudia, Alfonso. Venga, pues Claudia, empieza tú y continúa Alfonso. Claudia, el micro. Activa tu micro.
Ahora. Es que no sé por qué sigo queriendo participar, pero la verdad es que no. Ah, ¿no? Estaba tratando de escribir algo. Pues sale. No me quita la manita. No, es que puede No sé ser, por si qué, hay algún gesto, a lo mejor te reconoce. Bueno, pues quiere entonces. que participe, pero no. Pues pasamos Nada, a Venga, Alfonso, muchísimas entonces. gracias, encantada. Alfonso, a ver, ¿qué nos quieres contar? Alfonso, ¿querías comentar algo? He visto que tenías la mano levantada también. Bueno, simplemente, Víctor, si me permite, yo quedo más agitado, más preocupado y, por supuesto, que es lo que principal es más interesado. La verdad que hay que pasar día. Esto nos interesa por doquier. Y yo tengo un par de preguntas, si me lo permite. Es que, ¿dónde va a ir la enseñanza a partir de ahora? ¿Hacia dónde va? La enseñanza tiene que darse, la docencia tiene que darse una buena pensada, porque ya hay un estudio de pago, o sea, un instituto privado en Reino Unido, que los alumnos tienen un docente, ¿vale? Un modelo de inteligencia artificial adaptado a sus condiciones y a su ritmo de estudio y a su nivel de todas las asignaturas. Entonces, ese rol de clase magistral, soltar el rollo, no interaccionar, etcétera, etcétera, está abocado a la desaparición. Porque, como he dicho antes, con un GPT y teniendo unos apuntes no necesitas a nadie que te lo explique. El propio GPT te lo va a explicar. Y algo que no me ha dado tiempo es, puedes hablar con él. O sea, ChatGPT tiene la posibilidad de que tú hables. Y encima, cada vez va a tener más capacidad de esa ventana de contexto para que se acuerde y tenga información tuya de conversaciones anteriores. Entonces, fijaros cómo todo lo que es el sector de la educación va a tener que ponerse las pilas para que el hecho de contar con una persona realmente aporte valor. Entonces, es algo que a nivel de universidad, sobre todo, se va a tener que poner las pilas, porque ya los modelos de inteligencia artificial actuales ya están llegando a la capacidad de doctorado a nivel de conocimiento en todas las materias. Por lo tanto, la puede forma decirse que el centro docente irá más bien hacia enseñar conducta más que contenidos. Efectivamente. Y sobre todo, el interaccionar con el alumnado, que el alumno realmente vea que esa persona que está delante de la pizarra o en el estrado, realmente le está aportando algo más que el conocimiento como tal. Es decir, tienen que ser pues también personas que te inviten a que tú vayas a sus clases, que te hagan reflexionar, que te hagan cuestionarte cosas, no solamente soltarte lo que saben, porque eso ya lo están haciendo las máquinas. Por lo tanto, el sector de la educación o se ponen las pilas o no digo que vayan a desaparecer, porque eso sería algo drástico para una sociedad que no contará con las universidades, pero si las clases no son obligatorias en una carrera y puede el alumno elegir, estoy convencido de que cada vez va a haber menos gente yendo a determinadas asignaturas. Y en cuanto a la medicina, otro tema. La medicina fascinante, fascinante lo que hemos dicho. O sea, lo que se viene es bestial. Yo no sé si llegaremos a esa inmortalidad que están hablando ya algunos, pero esto es algo que yo había escuchado hace muchísimos años. Recuerdo una vez que vine de salir con mis amigos por ahí de juerga y llegué por el sueño y me puse un documental, hablaba precisamente de cómo manipulando la genética seremos capaces de superar determinadas enfermedades y poder ser, en cierto modo, invencibles, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero es verdad que todo esto, pero ojo, como he dicho antes, siempre que tengan acceso a ese conocimiento generado todo el mundo, no solamente los ricos, los poderosos, los que tengan influencia. Ahí es donde vamos a tener una de las cuestiones que tenemos que debatir como sociedad. Y ya por último, me ha llamado la atención que tú hayas conocido lo de los colchones de lana. Sí. Yo te creía más joven y eres muy joven, entonces, pero bueno, la verdad que yo eso que no he conocido, de lana, y también en algún momento conocí también algunos serenos, pero cuando he oído hablar que de los colchones en Sorihuela de Guadalimar, que es un pueblo precioso, pues vaya, yo vamos, que eso lo has vivido tú, ¿de verdad? Lo he vivido, de verdad. Yo tengo 49 años que cumplí a principios de año. Ya te sacó la edad, que lo que pretendía era sacarte la edad. Sí, 49 recién cumplido. Ya las canas.
Bien, bueno, pues si hay alguna pregunta más, si no vamos finalizando, si os parece. Gracias, Víctor, por... Un placer. Ahí he puesto en el chat la próxima sesión, que es el 11 de febrero, que va a impartir Víctor también a la misma hora, y he puesto el enlace de inscripción, por si queréis apuntaros e inscribiros, que pues será un placer contar de nuevo con vosotros. ¿Alguien quiere comentar algo antes de irnos? Sí. Pues adelante, venga. Bueno, Diego, yo no veo el enlace que has dicho, que lo has colocado en el chat. Yo no lo veo. No sé si... Mira, lo si copio es que... yo de nuevo. Sí lo he puesto, ¿no? Sí, lo he copiado yo de nuevo. Pero yo lo he puesto también, ¿no? Sí, lo has puesto tú también, por eso lo he encontrado yo. Está ahí arriba, está ahí arriba, sí. Ah, que está arriba. Vale. Sí. Ve subiendo, porque hay muchos mensajes, ve subiéndolo para arriba. Y te aparece el enlace de inscripción. Y también he puesto otro webinar que se va a celebrar con Andalucía Emprende. Todos los miércoles tenemos por la mañana y he puesto también, por si a alguno le interesa, también está ahí puesto. Sugiero una posibilidad, Diego, tú valóralo y si la gente está de acuerdo. Como me han quedado muchas cosas que hacer y sobre todo el profundizar en los GPT,